Buen día, hermanos. Estamos aquí por la gracia de Dios para seguir sirviendo a la verdad. Antes de iniciar, vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será recreado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para que podamos apreciar siempre el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a reflexionar acerca de las imágenes. Vamos a ver la definición. Una imagen es la figura o representación visual o mental de alguna cosa, algún animal o alguna persona. Una imagen tiene por objeto no la imagen misma, sino aquel que está representado. Las imágenes se pueden dividir en dos dominios. El primero es el dominio inmaterial, esto es las imágenes en nuestra mente. Nosotros podemos tener imágenes, fantasías, esquemas, modelos, todo que se desarrolla dentro de nuestra mente. También el segundo dominio nos dice imágenes pueden ser una representación visual, ya sea pinturas, grabados, fotografías, películas, obras de arte, estatuas, todos estos pueden ser también el otro dominio. O sea, una es en nuestra mente y otra es en lo externo. Todos los seres vivos que tienen ojos interactuamos en el mundo a través de imágenes. Así Dios lo quiso, así Dios nos creó. Entonces, ¿las imágenes son malas en general, así nada más por llamarse imágenes? No. Necesitamos las imágenes en los billetes para poder ver la denominación. Necesitamos poder ver las imágenes en un libro para poder estudiar. Necesitamos ver las imágenes de nuestro entorno para poder caminar, para poder observar. Necesitamos las imágenes para poder conducir un auto. Entonces, todo nuestro ser se rige por las imágenes para interactuar. Los hermanos separados dicen que los católicos adoramos las imágenes porque las tocamos, les prendemos veladoras, nos hincamos ante ellas, les ponemos flores, oramos ante ellas. Pero cuando ellos dicen que adoran a Dios, no hacen ninguna de estas acciones. Entonces, en realidad no saben qué es adorar. Definamos lo que es adoración o latría, empezando por definir lo que no es. Y no es obedecer, porque nosotros obedecemos a nuestros padres, obedecemos a los jefes. No es pedir, no es agradecer, no es amar, porque eso lo hacemos con todas las personas. No es honrar, porque Dios mismo nos manda honrar a nuestros padres. Ni siquiera es alabar, porque los periódicos alaban a los mejores deportistas o los papás a sus hijos porque salieron bien en la escuela. Entonces, ¿qué es adoración o latría? Adorar a Dios es reconocerlo y rendirle homenaje como nuestro creador, redentor y mantenedor de la vida, y por lo tanto actuar en consecuencia. ¿Sí? En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo nos dice, pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces no es tanto lo que se vea externamente para decir que se está adorando, ¿no? Sino debe de ser desde el corazón. Ahora vamos a definir lo que es ídolo. Es la representación de un Dios falso, lo que es excesivamente amado. Es todo aquello a lo que se le da el lugar que solo a Dios le corresponde. Una imagen por sí sola no puede ser un ídolo. Se requiere la voluntad de una o más personas para cambiar el estatus y eso cambia a ser ídolo. Cuando una o más personas aman excesivamente una imagen o le dan el lugar que solo le corresponde a Dios, entonces esa imagen o persona o cosa pasa a ser un ídolo. Veámoslo en el suceso en el Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo de Israel le pide a Aarón que les fabrique un becerro de oro. Se los fabricó. El becerro de oro estaba ahí, era una imagen de un becerro. Y hasta ese momento solamente era una imagen. Pero cuando el pueblo de Israel exclamó, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto, en ese momento esa imagen pasa a ser un ídolo para este pueblo. Una imagen pasa a ser un ídolo cuando se le da el culto de idolatría o adoración
que solo le corresponde a Dios. La palabra idolatría se compone de dos palabras, ídolo y latría, que es adorar a un ídolo. Ejemplos de idolatría: cuando se considera un animal como su Dios, como sucede allá en la India. O cuando se ama el dinero más que a Dios, cuando se entrega a la persona únicamente a fabricar riqueza y no se acuerda de Dios. Cuando se sigue ciegamente a una persona en contra, aun cuando vaya en contra de Dios. Entonces ahí también se está cayendo en idolatría. Nuestro Señor Jesucristo nos previene de la idolatría en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Nadie puede servir a dos patrones, necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Los protestantes dicen que los católicos somos idólatras porque no respetamos el mandamiento de no hacer imágenes. En el Éxodo, en el libro del Éxodo, capítulo 20, encontramos cuando Dios le entrega los mandamientos a su pueblo. En el versículo 2 dice: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ahí empieza ya a prohibir el tener otros dioses. Pero esta prohibición no termina ahí, continúa en el versículo 4 y 5. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante sus dioses ni les sirvas. Entonces estamos viendo aquí, el mandato es no tener otros dioses, no es no hacer imágenes. Está prohibiendo tener otros dioses. Causa del error, una mala interpretación de la Biblia. Solo leen el texto del versículo 4 sin ver el contexto del versículo 2, 3 y 5. Pues por eso tienen una mala interpretación. Y usan muchas otras citas sin hacer una reflexión en el significado de la palabra ídolo y dioses. Usan la cita del Deuteronomio 4, en donde habla, no se hagan un ídolo. Igual en el 4, en el versículo 28, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre. En Isaías capítulo 44, nos habla de que los ídolos no ven ni entienden, ¿sí? Entonces está hablando de dioses y está hablando de ídolos. En el Salmo 115 vuelve a hablar de los ídolos, de ellos son plata y oro. Nos vemos, ellos usan muchas otras citas, ahí las pueden ver en las imágenes. En todas estas citas se habla de ídolos o dioses falsos. Las escrituras son claras, habla de ídolos o dioses falsos, no habla de imágenes. No saben comprender lo que es una imagen y lo que es un ídolo. Es un grave error, porque Dios prohíbe tener otros dioses o ídolos, no prohíbe el hacer imágenes. La razón de la prohibición: eliminar la influencia que tuvieron en su estancia en Egipto y también de la influencia de los pueblos paganos que los rodeaban. Lo encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 20, versículos 6 y 18. En cambio, no dejarás a nadie con vida en las ciudades que Yahvé te da en herencia, para que no te enseñen a imitar todas esas cosas malas que ellos hacían en honor de sus dioses, con lo cual tú pecarías contra Yahvé tu Dios. Entonces está hablando de los ídolos y de los dioses paganos. Dios no está en contra de las imágenes, Él está en contra de los ídolos o dioses falsos. Dios mismo nos da ejemplo de cómo usar las imágenes. En el libro de Números, capítulo 21, encontramos el pasaje cuando hay una plaga de serpientes que mordían a las personas y morían. Le pidieron a Moisés que le pidiera a Dios que los ayudara, y Dios le dio instrucciones a Moisés de fabricar una serpiente de bronce y colocarla en un poste para que el que la vea sanaría. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, nuestro Señor Jesucristo hace referencia a ese pasaje. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Ya estamos viendo, se pueden hacer imágenes, pero no considerarlas dioses. En Éxodo capítulo 25, asimismo, Dios les da instrucciones para fabricar el arca de la alianza. Le dice: harás 2 querubines de oro macizo, que van a ser la cubierta del arca. En Éxodo capítulo 26, les da instrucciones para decorar la tienda del encuentro, en donde les dice que la tela debe ser decorada en hermosa tapicería de querubines. En el primer libro de los Reyes, capítulo 6, da instrucciones para la fabricación de la construcción del templo
Salomón. Y ahí le está diciendo de qué tamaño deben de ser los querubines, que deben ser de 5 metros. También hizo esculpir en las paredes y también en el portón querubines, dentro y afuera. El arca de la alianza se ponía en el Santo de los Santos, debajo de las alas de los querubines, en el primer libro de los Reyes, capítulo 8. Si para los hermanos la palabra imagen es mala, entonces en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, nos dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Entonces, aquí por aplicar la palabra imagen, entonces también Cristo es malo. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, por tanto, hagan memoria ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. O sea, ya nos está diciendo, o sea, aquel que se entrega al dinero es para él su Dios. En la carta a los Efesios capítulo 5, nos dice San Pablo, ni el que se apega al dinero irá al reino de Cristo de Dios. ¿Por qué servir a un Dios falso? Entonces es igual. El dinero para algunos llega a ser su Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, San Pablo fue perseguido por los orfebres de Éfeso, los que hacían imágenes, los que hacían los ídolos, los paganos, porque él les decía, los dioses no pueden salir de manos humanas y por eso fue perseguido. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice claramente, el que venera una imagen, venera al que en ella está representado. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. Entonces ahí ya estamos viendo cómo es que cuando se tiene bien claro que las imágenes solamente tienen un fin, la de llevarnos a quien representan, y no las consideramos como nuestro Dios, entonces estamos haciendo las cosas bien. En resumen, las imágenes en la Iglesia Católica no pretenden jamás expresar la esencia divina, ya que ningún objeto material puede contenerla. Nos permiten estas imágenes vislumbrar una espiritualidad en la concepción de la divinidad. Por lo tanto, el culto cristiano no se opone al segundo mandamiento. El honor dado a una imagen no es dirigido a ella, sino a quien representa. Esta forma de culto nos conduce a Dios, nos lleva a una comunión con Él, nos ayuda a la contemplación y a la meditación y nos aproxima a lo trascendente. El segundo mandamiento nos lleva a la superación de un primitivismo espiritual y cultico como el que habían adquirido allá en Egipto. Y también nos lleva a una mayor espiritualidad en el servicio divino. Hermanos, pues esta es nuestra reflexión de este día. Vamos a hacer nuestra oración conclusiva. Pidamos a Dios, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, les seguimos invitando. Mándenos sus preguntas, mándenos también sus opiniones y también el tema que quisieran que reflexionáramos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.